Londres para conversar con el profesor Simon Collier sobre eso y sobre por qué emigraban los irlandeses. ¿En qué se origina verdaderamente, históricamente, el que Ambrosio O'Higgins llegara hasta nuestras tierras? La campiña inglesa, y esperamos la estación de Colchester, desde donde viajaremos a la Universidad de Essex, y vamos a aprovechar un instante para conversar con algún pasajero de este tren. You told me you are Australian. Ella me dijo que es australiana, que vive en Australia. Ella es nacida aquí en las Islas Británicas, en Gales. Where are you going right now? I'm going to Norwich. What for? Exactly, I'm going to Walsingham, but on this train I'm going as far as Norwich, then I take a bus to Walsingham, and there is a very special shrine there, and it's a kind of a personal pilgrimage on behalf of my friends. I see. Something we belong to. Ella va en este tren hasta Norwich, pero posteriormente a otra localidad donde hay una imagen venerada, de modo que está haciendo una especie de peregrinación religiosa a ese lugar en el nombre de varios amigos de ella también. Londres y bastante cerca, al menos en este mapa, Colchester, hacia el noreste. Mi interlocutora en el tren iba hacia Norwich, más al norte aún. Bueno, esperamos con lo que ofrecimos en el programa anterior y con lo que vamos a mostrar en este, ojalá comunicarles un poco de el sentimiento de aventura que hay en investigar. Una investigación que a ratos parece incluso un poco detectivesca y que es llevada a su última consecuencia de rigor científico, investigación histórica, válida. La nuestra, solo un reportaje de televisión. El hombre a que hacemos referencia en el tren es el profesor Simon Collier. Él es el autor de este libro. El libro se titula Ideas y Política de la Independencia Chilena, 1808 a 1833. El profesor Collier ha venido varias veces a Chile, incluso una vez estuvo un año, en otra oportunidad 6 meses y en sucesivas visitas 3 meses, 2 meses, algo así. Es un hombre que conoce muy bien Chile y en su oficina tiene una serie de fotografías, tiene banderines de algunos equipos de fútbol incluso. Tiene una fotografía de Carlos Gardel, no será chileno, pero es de este sector del continente. Y tiene una foto muy bonita, en colores, de un sector del barrio La Reina, en Santiago, en que se ven los Andes nevados atrás. Un hombre que, como ustedes van a poder apreciar, además habla perfectamente el castellano, pero repito, lo más agradable es que verdaderamente nos conoce muy bien. El profesor Simon Collier es profesor de estudios comparados en la Universidad de Essex. Y le preguntamos, empezando por lo básico, ¿cuál era la situación en la Irlanda de los siglos, empezando por lo básico, cuál era la situación en la Irlanda de los siglos XVII y XVIII? Fue quizás la peor época en toda la larga historia muy triste por otra parte, de las relaciones entre la Isla Grande y la Isla Hermana. Fue justamente en el siglo XVII en que se produjo, ¿no?, la campaña de Cromwell, la campaña victoriosa, la subordinación total de la población irlandesa a los ingleses, una persecución bastante despiadada de la población católica, que fue la gran mayoría de la gente en Irlanda, y esa situación persistía durante todo el siglo XVIII y no se rectificó ni siquiera en parte antes del siglo XIX. Así que en general el siglo XVIII fue una época muy triste. Ahora, ¿cuáles serían los motivos de esta situación? No es un problema puramente religioso. De ninguna manera, es en parte un problema político, si se quiere, estratégico,
la necesidad, ¿no?, de mantener en esa condición una isla muy, muy cercana. En parte, sobre todo en el norte de Irlanda, es una cuestión de tierras. Muchos colonizadores, no exactamente ingleses, sino más bien escoceses, se radicaron en Irlanda del Norte, que es la raíz fundamental del problema actual con esa parte de Irlanda. Así que es una serie de cosas políticas, económicas, si se quiere, que influye en esa situación de subordinación. Y en esa perspectiva, profesor Collier, ¿cómo se ubica exactamente esta emigración de irlandeses, entre los cuales tendremos que mencionar a don Ambrosio O'Higgins, hacia España, y luego que tantos de ellos aparezcan en la historia de América del Sur? Bueno, creo que la respuesta debe ser bastante fácil, ¿no? Porque, en primer lugar, siempre hay que pensar en la situación jurídica de un irlandés católico en el siglo XVIII. La ley prácticamente no reconocía la existencia de un católico irlandés. Y naturalmente las potencias europeas que simpatizaban, que solidarizaban incluso con la población irlandesa en esa época, entre las cuales España sobre todo, esas potencias, Francia, España, ofrecían facultades especiales, privilegios especiales para gente irlandesa. Por eso se ve en España y en Francia también, en la época borbónica, la formación de regimientos irlandeses, oportunidades comerciales y en el servicio público para ciudadanos irlandeses que realmente no podían hacer tales cosas en Irlanda misma. ¿Usted diría que hay una emigración considerable o nosotros la vemos debido a la importancia que ciertos nombres tuvieron en nuestra historia? Bueno, en términos numéricos no puede haber sido tan grande, algunos miles quizás, pero claro que mucha gente que se fue gente emprendedora. Los O'Higgins son un excelente ejemplo de eso. Gente que realmente tenía un cierto interés en mejorar su situación económica o personal. Ahora, ¿por qué llegan a América del Sur? Bueno, el siglo XVIII fue una época de expansión comercial en las colonias españolas y por eso había muchas oportunidades para comerciantes y otra gente, ¿no?, que querían radicarse en América del Sur. Y justamente Ambrosio O'Higgins, la primera vez que fue a Sudamérica, fue como comerciante. Y es una parte de un proceso bastante amplio. Y don Ambrosio O'Higgins, específicamente, ya que usted lo ha mencionado, ¿cómo lo ve usted en cuanto a ser funcionando en estas sociedades nuevas americanas? Por su formación europea, ¿era un predestinado a llegar a posiciones destacadas? El problema es que nadie sabe sobre sus orígenes, qué tipo de educación tenía, por ejemplo. Es evidente que era un hombre muy inteligente, muy emprendedor y muy duro para el trabajo. Y si se piensa en el hecho de que fue a América cuando tenía por lo menos 40 años, algo así, que llegó a ser gobernador de Chile mucho más tarde, virrey del Perú cuando había pasado ya los 70 años, esa es una buena indicación del tipo de hombre que fue Ambrosio O'Higgins. Teníamos una fecha, julio de 1788, y un lugar, el Colegio de Armas de Dublín, en la República de Irlanda. Este es el Colegio de Armas de Dublín. En nuestras manos, la partida nobiliaria original que
don Ambrosio O'Higgins encarga se haga para verificar sus títulos en Irlanda en 1788. Estamos en los archivos de heráldica en la ciudad de Dublín, en la capital de la República de Irlanda. Vamos a mostrar a ustedes este documento de enorme valor histórico para todos nosotros y decirles que bajo el escudo de armas viene la distribución clásica del árbol genealógico con las ramificaciones que conducen a los padres de don Ambrosio O'Higgins, que encabeza la segunda página, que viene a ser la página 397 del archivo de ese año. Todo esto está manuscrito y es algo difícil traducir de un inglés antiguo y del manuscrito, desde luego. Pero se da el nombre de las autoridades que dicen que bajo el gran sello de este reino, Su Majestad el Rey Jorge III certifica aquí que don Ambrosio O'Higgins, brigadier general y comandante de su muy católica majestad, de las fuerzas de su muy católica majestad en Chile, es descendiente legal en línea directa de Sean Duff O'Higgins, quien era barón de Ballinary. Se escribe aquí al menos con doble L y con Y final, Ballinary, en el condado de Sligo, del Reino de Irlanda. Y como aparece en la genealogía anterior, se está refiriendo ahora al diseño a que hice referencia hace un instante, y en su escudo de armas, también mostrado anteriormente, el escudo a que hicimos referencia, y termina diciendo don Ambrosio O'Higgins, dice don Ambrose, escrito en castellano, O'Higgins, ante testigos, aquí suscribo mi nombre y título y fijo el sello de oficio en Dublín en el día 24 de julio de 1788. Viene una serie de firmas by the Lord Lieutenant General Governor Nugent Buckingham, at the humble request of Sir Chichester Fortescue. Bueno, y finalmente His Excellency's Command Jackville Hamilton. Eso es en lo sustantivo lo que dice esta segunda página. Era un momento de bastante emoción tener ese documento original en las manos. De ese documento se pueden obtener allí mismo en la biblioteca copias fotostáticas, incluso en colores. Esto es el libreto, no es una copia del documento. Nosotros, con la rapidez con que actúa la televisión, no tuvimos tiempo ni siquiera de pedir una de esas copias y poder traer. Bueno, nos acompaña nuevamente esta noche, ciertamente, el profesor Luis Valencia. Don Luis, muy buenas noches. Y yo voy a preguntarle algo que hace referencia ya directamente a don Bernardo Higgins, pero me gustaría mucho si usted tiene algún comentario que hacernos respecto a lo que hemos mostrado hasta el momento. Hay muchas cosas. Muchas cosas, bueno. Dentro de nuestras posibilidades en el tiempo, le agradezco mucho sus observaciones. Esa ejecutoria de nobleza que ordenó preparar don Ambrosio es bien curiosa. Entiendo que se conserva aquí también en el Museo Histórico. Entiendo que está el ejemplar o hay una copia. Pero a ese respecto hay una cosa muy curiosa. Hace unos años atrás, cuando yo inicié digamos, este hobby de entrar a investigar O'Higgins, muchos años ya, largo más de 30 años, fui muy amigo en la Universidad de Torcuato Luca de Tena.
quien un día me mostró en la Biblioteca Nacional un libro muy curioso. En la sección general, fondo general de la biblioteca, es escrito por un señor O'Hara, y es una historia genealógica de Irlanda. Y ahí la conclusión aquí arriba, el autor, este señor O'Hara, es que hay solo 3 familias, dicen la humanidad, que pueden encontrar su ascendencia hasta Adán, entroncando con la genealogía bíblica. Hasta Adán y Eva. Hasta Adán y Eva. Personajes bíblicos. Hasta los personajes bíblicos. Y dice de que estas 3 familias son, 2 de ellas son casas reinantes de Europa. Los Habsburgos, los Hanover, y la tercera es los O'Higgins. Es curioso. Y para llegar a entroncar con la Biblia, el autor hace pone una nómina, pero enorme, de reyes y reyesuelos que hubo en Irlanda y que según él son todos ascendientes de los O'Higgins. Y entronca con Randolph O'Higgins, de quien usted acaba de hablar precisamente. Es curioso. ¿Le da usted una validez histórica especial a eso o es un dato curioso? No, para mí es un dato anecdótico. Don Luis, acabamos de escuchar al profesor Collier describir condiciones bastante poco gratas para los irlandeses que motivaron esta emigración. Podemos suponer que don Ambrosio O'Higgins no sentiría exactamente un gran cariño hacia quienes fueron sus opresores en su propia tierra, los ingleses. Sin embargo, su hijo lo envía a estudiar a Inglaterra. ¿Qué explicación nos daría usted o aventuraría usted al respecto, ¿no? Bueno, la razón que se tiene, que se le da a este hecho es de que don Ambrosio pretendió que su hijo tuviera una formación educacional a nivel de la que él mismo poseía, porque es incuestionable que don Ambrosio O'Higgins, como le dije la vez pasada, era un hombre muy culto. Y naturalmente en América los estudios estaban bastante atrasados. Por ejemplo, cuando O'Higgins fue a Lima, en el Colegio Carolino de Lima, que era el principal colegio del virreinato, todavía no se estudiaba geografía, todavía no se estudiaba algunos aspectos de las matemáticas modernas. Recién habían entrado a estudiar las teorías de Newton. Y, en fin, estaban realmente atrasados en muchos temas. Y entonces don Ambrosio, naturalmente, es de creer que lo que pretendió fue que su hijo se adentrara más en la cultura moderna. Y realmente lo logró, porque formó un hombre que, como les decía, fue un tipo de una cultura muy superior al nivel medio que existía en Chile. La presencia entonces de don Bernardo, esos años en Londres, en Richmond, para usted es decisiva en lo que él llega a hacer posteriormente. Enorme trascendencia. Hay un aspecto muy notable en O'Higgins y que necesariamente lo captó, si se quiere, en Inglaterra. Es el afán de llegar al mar y de dominar el mar y de construir la escuadra que al fin y al cabo iba a dar a Chile la calidad de potencia. En Chile, en la época, el régimen español nos había separado del mar. El principal puerto que existía, que fue Concepción en su época, donde hoy está Penco, al primer terremoto se le trasladó al centro del país, digamos a distancia de la costa. Valparaíso era una caleta y Coquimbo no tenía una trascendencia muy grande. Prácticamente no teníamos puertos y no había sentimiento, no había formación marinera. Los primeros marineros chilenos que formaron en la primera escuadra nacional básicamente fueron tipos recogidos en Santiago, o algunos habían sido contrabandistas, pero contrabandistas que solo salían en botes a recoger las mercaderías un poco adentro en la bahía. En realidad ninguno de ellos había navegado propiamente en barcos. Sin embargo, dice Miller, que esos soldados, es decir, esos marineros
que eran marineros recién creados, tuvieron la categoría suficiente como para sentirse marineros y fueron tales. Bien, si Inglaterra le dio todo eso a don Bernardo Higgins, nosotros en nuestra búsqueda estuvimos en Inglaterra y específicamente estuvimos en Richmond. Y lo que vimos, lo que encontramos, lo que hicimos en Richmond, se lo vamos a mostrar de inmediato. En una pieza donde no entra mucha gente, donde no entra nadie en realidad del público, de la Biblioteca Pública de Richmond. Hemos hecho toda una labor de investigación que bien valdría la pena tomar nota de que es posible realizarla, ojalá con más tiempo que el que permite el reportaje de televisión. Hemos encontrado algunos datos, costó mucho. Primero veíamos por ahí Ellis, había un registro, pero nosotros buscábamos Eels, la casa donde habitó Bernardo Higgins durante parte de su permanencia de 4 años en Inglaterra. Es de una familia Eels en Richmond. Pero sucede un acontecimiento verdaderamente digno de destacarse. Durante la Segunda Guerra Mundial se pidió mucho material como esfuerzo de guerra. El papel era útil, se utilizaba la pulpa del papel. Y la biblioteca de Richmond cooperó con un periodo. ¿Qué periodo creen ustedes? Justamente el que va desde 1780 hasta 1800. Hay por ahí un año, el 1790, que se conservó, pero lo básico no está. Justo de ese periodo, todo ese material se perdió. Busquemos entonces en lo que tenemos a mano. Aquí tenemos un libro, un registro de quienes vivían en Richmond en el año, es el 1771, no lo van a alcanzar a leer ustedes en el lomo del libro. El libro está manuscrito, la inscripción es manuscrita, no sé si alcanzan a llegar bien a comprobarlo. La tinta ciertamente ha sufrido con el paso de los años. Bueno, en este libro encontramos, voy a tratar de mostrárselos, perdonen cualquier inconveniente de luz, etcétera, pero repito que estamos trabajando en un archivo. Aquí aparece el año 771, Mrs. Elizabeth Eels. Espero que lo puedan ver. Es la señora Elizabeth Eels. Bueno, es bastante difícil comprobar desde la cámara, digo. La señora Elizabeth Eels es uno de los nombres de una larga serie que hemos encontrado en diversos libros donde hemos ido cazando esta referencia, investigándola, y donde hemos encontrado muchos Eels. Pero esta señora Elizabeth Eels es la última de que encontramos rastro en toda clase de archivos de Richmond. La señora Eels, que vive aquí en el 771, pagaba una renta anual de 22 libras esterlinas. Luego viene otra columna en esta página que dice Poor's Rate. Y este es un impuesto que tenían que pagar los residentes para ayudar a los pobres. Miren ustedes, estamos en el siglo XVIII. Y lo que tenía que pagar de impuesto para ayudar a los pobres era 1 libra y 13 chelines. Enseguida viene otra columna que dice Highway Rate. Impuesto para mantener las carreteras. Nada nuevo bajo el sol. 1 libra y 13 chelines también. Total le da 3 libras y 6 chelines. Recordemos que en esa época 20 chelines son 1 libra, de modo que 13 y 13 hacen 26, más las 2 libras son 3 libras y sobran 6 chelines. De modo que pagaba 3 libras, 6 chelines de impuestos más las 22 libras de renta anual. Mrs. Elizabeth Eels.
Bueno, este es el rastro que encontramos de ella en este libro. Lo cotejamos con un libro, perdónenme un segundo, con un libro de funciones. En este libro de funciones, también manuscrito, rápidamente para que adviertan ustedes, también manuscrito, aparece nuevamente la señora Elizabeth Eales, es la última de una larga lista. Mrs. Elizabeth Eales murió el 31 de octubre de 1788. 1788, el 31 de octubre. Tenía 89 años de edad. Antes que ella aparecen aquí también en la lista de fallecidos, Jane Eales murió el 763, Mr. John Eales el 779, tenía 60 años, y Sarah Eales murió en 1780, 8 años que Mrs. Elizabeth Eales, y murió la señora Sarah Eales a la edad de 87 años. De modo que hay datos fehacientes de la permanencia aquí de una familia Eales, pero que desgraciadamente, faltándonos ese trozo de los documentos justamente de esos 20 años que fueron dados, repito, como esfuerzo de guerra en la Segunda Guerra Mundial, no podemos llegar a establecer con exactitud los tiempos de don Bernardo Higgins. Aquí estamos unos 15 años antes de que él llegara a Richmond. Pero con este archivo de defunciones y utilizando la relación que nos proporciona este otro archivo de la biblioteca, llegamos a establecer con una cierta precisión, en este mapa que espero ustedes logren ver algo, que la casa de esta familia Eales ha estado alrededor de esta zona. La casa de donde vivió Elizabeth Eales, que muere, como veíamos ahí, en el 889. Este es un plano de Richmond bastante antiguo. Esos son los datos ciertos que encontramos sobre la presencia de una familia Eales en Richmond alrededor de la época, y no contando desgraciadamente con los archivos que fueron dados como esfuerzo de guerra. Pero buscando y buscando aquí en los libros, y con la colaboración muy gentil del personal de la biblioteca de Richmond, hemos encontrado en otro libro, también manuscrito, que tengo aquí en mis manos. La marca es con una libra esterlina, porque tenía que hacer la marca para no buscarlo delante de ustedes. Esta es una libra esterlina actual, es mía, a propósito, así es que aprovecho de guardarla. Encontramos en este libro, que también es manuscrito, una referencia a un señor O'Higgins, pero no es nuestro Bernardo O'Higgins, sino que es, al parecer, un actor que aparece también en unos recortes que vimos en otro libro. Y dice que la señora, es muy divertida la crónica, dice la señora Mrs. Emma Somebody, o sea, la señora Emma Alguien, presentó aquí una obra de teatro titulada El bandido de Bohemia. Y agrega, or some such title or production, o sea, o algo por el estilo, o cosa por el estilo. Entonces agrega, el señor O'Higgins, a la sazón residente en Richmond, con una tragedia irlandesa en cual las unidades no tenían mucha hilación entre sí, porque el protagonista era encadenado, etcétera, etcétera. En todo caso, se hace mención a un señor O'Higgins, actor, que habría vivido aquí, pero aquí estamos ya bastante más adelante. Estamos en el año 1815. Lo decimos como una anécdota, nada más, que hubo otro O'Higgins irlandés, y al parecer un hombre muy impresionante, porque hacía el papel de este personaje un poco salvaje en esta obra de la señora Emma algo. Emma o algo así. Ahora, voy a tener el gusto de presentarles a la persona que más nos ha ayudado en toda esta búsqueda aquí en la biblioteca pública de Richmond, y que incluso nos ha permitido filmar adentro de este archivo, que tiene bastante carácter, ¿no? Estamos hablando de una cosa antigua y estamos entre libros polvorientos, y vamos a aprovechar de conversar con ella. Madam, please. I thank you very much for
all your kind assistance. Would you mind telling us your name and what's your job exactly here? My name is Diana Howard, and I'm the reference librarian and local history librarian for Richmond. Diana Howard, y entonces ella está a cargo de la biblioteca de referencias donde se buscan datos, etc. What sort of a town was Richmond in the period we are talking about, which is end of the 18th century? Le he preguntado qué tipo de ciudad era Richmond hacia fines del siglo XVIII. Was it mainly agricultural or what sort? It was a very popular residential area. Era una zona residencial muy popular. People who had houses in London liked to live in Richmond because it was near to where King George III was living at Kew. La gente que tenía casas era muy popular como residencia, porque la gente que tenía casas en Londres tenía una casa en Richmond también, porque les gustaba estar cerca de Jorge III, que tenía a house in Kew Gardens, you mean? Yes. Jorge III tenía una casa en Kew Gardens, entonces parece que a la gente de Londres le gustaba estar cerca del rey. Bueno, nada nuevo bajo el sol en eso tampoco. Yes, and what did they do? I mean, the locals, what was the activity? The local people provided the services that the gentry needed. They made coaches, cooked, provided servants. Los habitantes locales proporcionaban los servicios que necesitaban los señores, arreglaban los coches, eran sirvientes domésticos, hacían la comida, etc. So there was nothing on itself in the town. Very little. There was some horticulture where they grew flowers and vegetables. Había un poco de horticultura donde se cultivaban flores y vegetales para la mesa, indudablemente, de los señores. Es your family ancient here in Richmond? No, it isn't, no. Ella no es una habitante antigua de Richmond. Anything else particular about Richmond in those days that would be worth informing our audience? Like today, it was a place where people like to come and visit, and they would come for a holiday or to recuperate from an illness. Al igual que hoy, Richmond era un lugar a donde la gente le gustaba ir de vacaciones o para recuperarse, por ejemplo, de una enfermedad, un lugar para descansar. Yes, there were big hotels. Había grandes hoteles. Yes. There still are? Not so big as they were then, no. But now, Richmond is really, I mean, sort of a part of London. Yes, it wouldn't like to hear you say so, but it is where commuters live and travel into London to work. Right. Pero en este tiempo, ella me ha reconocido, me dice, no me gusta reconocerlo, pero así es. Richmond es prácticamente una parte de Londres donde la gente vive para ir a trabajar a la ciudad. Thank you very much. Pleasure. Hasta allí lo que encontramos en los archivos de la biblioteca de Richmond. En cuanto a ese momento en que mostramos en un plano antiguo de la ciudad dónde estaría el lugar de la casa de esa familia Hills que logramos identificar, eso lo vamos a ver la próxima semana porque fuimos hasta allí. Porque ahora tenemos el tiempo justo, creo, tenemos un par de minutos para que el profesor Valencia nos acote algo sobre lo que acabamos de ver. No sé, la presencia del rey tan cerca ahí, o en fin, lo que a usted le parezca digno de comentario, señor Valencia. Sí, hay una anécdota que se refiere por Casimiro Albano, que fue uno de los primeros biógrafos de O'Higgins y que fue también una especie de hermano de leche, porque se criaron juntos, que don Benjamín Vicuña Maquena no la acepta, la cree un mero cuentecillo de canónigo, dice. Casimiro Albano era canónigo de la Catedral de Santiago. Pero Casimiro tiene que haber oído esto de labios de O'Higgins, del propio O'Higgins, que él el prócer habría conocido a Jorge III en los Kew Gardens, de quien habló esta dama ahí. En cierta oportunidad, ahí O'Higgins se encontró con el rey, y el rey quedó muy asombrado, naturalmente, de conocer a un sudamericano, y bueno, pero ese cuento, como le digo, don Benjamín no lo creyó. Yo, sin embargo, le doy fe, porque creo de que fue inspirado por el propio O'Higgins a Casimiro Albano. Casimiro no lo iba a inventar. De modo que quizá don Bernardo Higgins, ahí en los Kew Gardens, que nos ha descrito la dama en Richmond,
haya conocido al rey Jorge III. Bueno, nosotros vamos a quedar hasta aquí con el programa de hoy. En nuestro próximo programa continuaremos esta búsqueda, esta aventura. Espero que le comuniquemos un poco el sentido de aventura en la ruta de los O'Higgins, con la promesa de mostrarles al menos lo que nosotros ubicamos que hay hoy día a donde se nos dijo que podría haber vivido esa familia Eagles. Por ahora, muchas gracias, muy buenas noches. Profesor Valencia, muy buenas noches. Gracias.